Buenas noches y bienvenidos un día más al programa de La Réplica de Popular Televisión Melilla. Ya comienza el mes de septiembre y evidentemente pues ya la agenda política pues empieza casi que ya, aunque todavía está a la espera pues las fiestas patronales que empiezan este fin de semana. Y precisamente un detalle de estas fiestas patronales, como no puede ser de otra manera, es que habrá punto violeta pues para atender a las posibles víctimas de violencias machistas, también para las personas pues que sean testigos y puedan actuar y puedan acudir pues a ese punto violeta para actuar al respecto. Hablaremos de este tema, pero también de casos de violencia de género, también de la ley del solo sí es sí, y para ello pues contamos con Laura Segura, la responsable de la Unidad contra la Violencia de Género aquí en Melilla. Le damos las buenas noches. Bienvenida, Laura. Hola, y gracias por estar con nosotras, y bienvenida a La Réplica ya en pleno 1 de septiembre, que ya pues empieza un poco de nuevo los trabajos. Gracias, Paula, por invitarme siempre. Precisamente hoy, este jueves, ha dado una rueda de prensa pues actualizando los casos de violencia de género, el caso de denuncias, llamadas al 016 y demás datos. Y llama la atención porque a nivel genérico pues ha aumentado el número de denuncias, por ejemplo, en un 23,1% del segundo trimestre de este año en comparación con el segundo trimestre del año 2021. También en lo que va de año, en total 173 denuncias por caso de violencia de género aquí en Melilla. ¿Cómo analiza estos datos? Sí, hemos hecho balance esta mañana de lo que ha sido el segundo trimestre y a su vez también de lo que es el mes de julio y agosto en cuanto a denuncias, porque de esos meses sí tenemos algunos datos. Y bueno, el balance es que aumentan las denuncias. Sabíamos que iba a pasar. Desde que empezó la pandemia vimos una contención importante en el número de denuncias, hemos ido viendo que se recuperaba la normalidad, entre comillas, de lo que venía siendo en Melilla el número de denuncias, y hasta el momento pues hemos ido viendo esa contención como iba poco a poco desapareciendo. Y en este momento estamos en un aumento importante, pero es cierto también que haciendo balance con respecto a años anteriores, todavía estamos por debajo en cuanto al número de denuncias de lo que venía siendo anterior, ¿no? Al 2019, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues yo entiendo que la normalidad también trae por sí la normalidad de que las mujeres saben que en este momento pueden salir de la violencia. Ha habido momentos complicados en cuanto a situaciones económicas en el hogar, inseguridad, no saber qué va a pasar con nuestras vidas, nos ha pasado al resto de la sociedad. Pues las mujeres que estaban sufriendo violencia de género evidentemente también se han visto en cierta medida influenciadas por esto, y ha aumentado en todos, prácticamente en casi todos los meses, exceptuando creo que ha sido el mes de julio, que se mantiene prácticamente como el año anterior. Pero sí es cierto que el mes de agosto tenemos hasta el momento 27, pero creo que nos quedan 6 denuncias porque policía me mande el informe, y yo creo que puede que lleguemos a 33 denuncias en el mes de agosto. Son muchísimas denuncias, más de una denuncia diaria, y bueno, el trabajo tiene que seguir siendo intenso. La colaboración con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, así como con la propia Consejería, en este mes ha sido clave, porque las casas de acogida necesitan en estos momentos muchas veces atender a mujeres y a sus niños en unas situaciones prácticamente de urgencia, de madrugada, extrema. Y bueno, a ver cómo evoluciona el mes de septiembre, que es un mes también de fiesta, que también son meses complicados, y las denuncias pues han crecido en la ciudad, y yo creo que están creciendo prácticamente en toda España, no es algo solo de Melilla, ¿no? Está pasando un poco en todas las comunidades autónomas. De hecho, se suele comentar que es en verano y sobre todo en el mes de agosto cuando se ve un aumento de denuncias por violencia de género, no solamente este año, sino a nivel genérico, en comparación con el resto de meses de lo que es un año. ¿A qué se puede deber de que el periodo estival pues registre más denuncias por violencia de género, si hay alguna razón? A ver, hay un riesgo clave, que es la convivencia. Son meses donde estamos de vacaciones, estamos más tiempo juntos en casa, y cuanto más tiempo se da en el hogar, pues más riesgo hay de convivencia que puede acabar en violencia. Entonces yo creo que son los meses en los que hay vacaciones y por lo tanto estamos más tiempo conviviendo las parejas y se pueden dar situaciones de mayor riesgo. Pasa lo mismo con los momentos de crisis económica, momentos de paro, donde hay más hombres en casa y por lo tanto se pueden dar más situaciones también de violencia. Ha pasado en la isla de La Palma con el volcán. Las situaciones críticas y situaciones de convivencia
aumentan las situaciones de riesgo que pueden llevar a violencia. Pasa también con los momentos de festividad también, después de las fiestas, fiestas patronales también pueden darse situaciones, y pasa con los fines de semana. Los lunes son días complicados en violencia. De hecho, si miramos las estadísticas en víctimas mortales, hay días concretos de la semana donde se dan más víctimas mortales también, a su vez más denuncias y a su vez más llamadas al 016. También el aumento a las llamadas precisamente del 016. Un dato que llama bastante la atención es que desde enero de este año hasta ahora, a principios de septiembre, un total de 85 llamadas, pero es que en el mismo periodo del 2021 se registraron 43, un incremento del 97,6%. Esto llama bastante la atención, es casi un aumento del 100%. Sí, yo creo que es el dato más destacado de los que he hecho balance esta mañana, porque el 016 yo creo que viene aumentando prácticamente el número de llamadas desde el momento en que iniciamos la pandemia. A partir de este mes de marzo, del inicio de la COVID-19, el 14 de marzo que nos confinamos en un periodo en el que no hubo denuncias, en abril hay 11, y a partir de ese momento empieza toda la concienciación del Ministerio, la necesidad de hacer llegar el 016, que los servicios seguían activos, etcétera, y vemos ese pico importante en la llamada al 016 en nuestra ciudad y en el resto de España, y a partir de ahí hemos visto que las denuncias se mantienen o se han reducido en algunos meses y a partir de ahora crecen, pero el 016 sin embargo ha seguido creciendo. Yo creo que la conciencia sobre todo es importante, porque el 016 a veces no se reflejan denuncias, eso es un dato también a destacar. Ha habido meses donde hemos tenido muchas llamadas al 016, pero no había muchas denuncias. Claro, y Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado me preguntaban, ¿y dónde están esas llamadas al 016? Digo, no han sido llamadas de denuncia o no han sido llamadas de riesgo, han sido llamadas de consulta, de preguntar, de informarse cuáles son mis derechos, qué puede pasar después, qué ayudas puedo tener, dónde voy a ir con mis hijos e hijas. Yo creo que sobre todo están siendo muchas llamadas de consulta, porque cuando observamos, yo tengo acceso a todos los atestados policiales y a todas las denuncias de la ciudad, en la mayoría de los casos no han sido a través de llamadas al 016. Han sido una llamada al 112 o directamente vecino o vecina que ha llamado, o Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que han contemplado en la vía pública una situación de violencia, o una mujer que llega directamente a comisaría diciendo voy a presentar una denuncia. No aparecen tantas llamadas al 016 y no queda, bueno, de todas formas han podido ser derivadas al 112 del 016, pero son pocas. Así que yo creo que son sobre todo llamadas de consulta, que nos quiere decir que hay mujeres en las casas que están sufriendo violencia de género, que se están informando de cuáles son sus derechos y qué posibilidades tienen de salida de la violencia. Y puede ser mujeres o bien familiares, hijos, otras personas que también pueden consultar para ayudar a esas mujeres en caso de que no sean ellas las que llamen. Así es, Paula, y además es importante que contemples esto, porque muchas personas piensan que el 016 es algo que solo puede usar la víctima, y sin embargo es un servicio abierto al resto de la ciudadanía, y lo que nos dicen los datos de la llamada al 016 es que no se usa por el resto de la ciudadanía. En el dato de este último boletín estadístico en nuestra ciudad, en el que veíamos ese aumento importante de llamadas al 016, el 100% de las llamadas se habían realizado por la propia usuaria, es decir, 17 llamadas por mujeres que supuestamente en ese momento podían estar informándose o habían sufrido una violencia o están sufriendo violencia. Sin embargo, el uso de la llamada al 016 todavía por familiares, otras personas allegadas o cualquier persona que pueda saber de una situación de violencia es muy pequeño, y hay que concienciar también al resto de la ciudadanía que el 016 está abierto al resto de personas, y no solo para la violencia de género en el ámbito de la pareja, sino para todas las violencias de género, ya también para la trata, y hacer llegar esta información es clave también. Y también en cuanto a consultas o acudir pues para evitar o bueno, para actuar más bien si se ha dado algún caso de violencia machista, el punto violeta este fin de semana empieza la feria y hay punto violeta pues para atender a las mujeres que puedan a lo mejor sufrir algún tipo de violencia machista, pero también, como se ha comentado con el 016, puede acudir cualquier persona pues para decir, oye, he visto una situación, he visto que hay una mujer que ha sufrido violencia en cierto lugar, en cierto contexto, y también hay un código QR. Entonces, para que la gente más o menos se informe un poco de cómo funciona ese punto violeta, cómo hay que actuar si vemos, por ejemplo, pues un caso de violencia machista, en la feria concretamente, porque ahí estará. Sí, bueno, por un lado están los puntos violeta como tal, los puntos violetas que están prácticamente ahora mismo en todas las fiestas patronales,
el punto violeta de la ciudad, que sabemos que tiene una instalación en Melilla, que depende de la Consejería de Igualdad y con personal que atienda a cualquier persona que quiera preguntar, consultar, informar y aparte hacen actividades de sensibilización. Y por otro lado, que aclaro la confusión porque ya nos ha pasado en distintas ocasiones, está la campaña del punto violeta del Ministerio de Igualdad y del Gobierno, ¿no? Que al llamarse igual pues a veces confunde. ¿Qué vamos a hacer con el punto violeta? Lo que es la campaña de sensibilización, llevarla al punto violeta de la ciudad y que esté también allí, al margen de todas las campañas de sensibilización que hacen desde el propio punto violeta. Entonces hemos hablado con los responsables de allí del punto violeta, van a tener toda la información, tienen la guía que se despliega a través de este código QR. En el código QR aparece una guía donde aparece información sobre cómo actuar si somos víctimas de violencia de género, si estamos viviendo una situación de riesgo extremo en ese momento, si la situación no es de riesgo, pero creemos que estamos en situaciones de violencia en nuestra relación, si hemos observado una agresión sexual, si somos víctimas de una agresión sexual, cómo actuar en general, el resto de la ciudadanía, teléfonos de información, teléfonos de interés de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, teléfonos de trata, toda la información que tiene que ver con todas las formas de violencia de género que se pueden dar en nuestra sociedad. Ese código QR aparece en esa guía que está en la cartelería. En la cartelería es importante, la queremos llevar también a las casetas, entonces desde el personal del punto violeta van a llevar todos los carteles a las casetas para que en cada caseta esté este código QR con la información del Gobierno y del Ministerio de esta campaña, y luego por otro lado hemos hecho unos abanicos con el solo sí es sí, que también llevarán el código QR para que cualquier persona pueda acceder a la información. Entonces, bueno, destacar ese aspecto para que no haya confusión, que el punto violeta va al punto violeta, ¿no? Llevamos la información de la campaña a la caseta que este año tendrá el propio punto violeta de la Consejería. Y bueno, la idea sobre todo es crear un espacio seguro, que la feria sea un espacio seguro, es algo que se está intentando hacer en todos los espacios de ocio ahora mismo en España. Sabemos que hemos tenido situaciones de violencia, se dan situaciones de violencia de género en las fiestas de la ciudad, eso está claro y lo sabemos, y se dan situaciones de otro tipo de violencia. Entonces, bueno, que toda la información esté allí, que cualquier persona que pueda estar sufriendo la violencia sepa que hay un espacio seguro, que hay alguna persona que pueda atenderla en ese momento y que va a acompañarla, bien a Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, bien si fuera por ejemplo una agresión sexual al propio hospital, ¿no? Llamar al 112 y que pudieran asistir a esta persona. Hemos intentado también que el punto violeta tenga las pautas del último documento que tiene que ver con el protocolo de agresiones con pinchazos, como sabemos los conocidos pinchazos, que se ha actualizado recientemente con toda la información en cuanto al consentimiento de la víctima, etcétera, que lo tengan en el punto violeta, que los tengan las asistencias de Cruz Roja, lo tiene en este momento la Consejería, y ayer mismo nos reuníamos con Ingesa también para valorar el documento que se ha consensuado con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Sanidad y todas las comunidades autónomas, y que es un instrumento más que sobre todo pone de manifiesto la necesidad de la coordinación y que recoge también la necesidad de la prevención y sensibilización, ¿no? Porque hoy destacaba la importancia de entender estos pinchazos que esperemos que no tengamos en la ciudad y que no hemos tenido de momento, y que vayan reduciéndose, que parece que en este momento hay menos en el resto de España, y concienciar a la ciudadanía que aunque no exista una agresión sexual relacionada con los pinchazos, porque es lo que está pasando en el resto de España, que se pincha pero no ha habido nada más en la mayoría de los casos, que es una agresión machista, porque es una agresión además de género, que se está prácticamente en su mayoría realizando hacia mujeres, y que es una medida que lo que hace es sobre todo privarnos de libertad, inyectar el miedo en las mujeres en los espacios de ocio, y concienciar a la ciudadanía en que tenemos que acabar con este tipo de situaciones y que los espacios tienen que ser espacios seguros para todos, ¿no? Y para todas. Y de hecho, aunque no acabe en agresión sexual, ese posible pinchazo ya de por sí también es un riesgo para la salud, el mero hecho de utilizar una aguja y pinchar pues a varias personas, eso también es un riesgo, sí, para en cuanto a otras infecciones y enfermedades, claro. Así es, Paula. De hecho, el propio protocolo contempla las tres posibilidades, ¿no? Que haya sido un pinchazo y cuando hay riesgo de que pueda haber una agresión sexual por un lado, o que pueda haber el intento de sumisión química en aquellos casos en los que no, pero claro, hay que tomar una serie de medidas porque puede haber una infección. Hay que limpiar la herida y se tienen que tomar las medidas sanitarias para ver qué ha pasado, y la asistencia sanitaria por si se ha podido inyectar cualquier tipo de enfermedad infecciosa.
sobre todo el terror en las chicas, en todas, mujeres de toda edad, pero sobre todo las chicas muy jóvenes, ¿no? Que es los casos en su mayoría en los que se están dando. Sin embargo, también, que parece que se ha dejado de lado, pero también sigue pasando esa sumisión química en cuanto a echar una droga en la misma bebida. Parece que eso ha dejado de existir, pero sigue existiendo. Desde el hospital comarcal, desde el sistema sanitario y los profesionales también tienen en cuenta esto que puede pasar después de que una chica no se acuerde de absolutamente nada, pero que es por el mero hecho de que le han puesto una droga, no porque haya bebido 1 o 2 copas de alcohol, precisamente. Así es. Evidentemente los casos de sumisión química en España vienen dándose hace muchos años. De hecho, existen protocolos en el sistema de salud, las propias comunidades autónomas que tienen competencia tienen sus protocolos concretos. Nosotros tenemos el protocolo general y la sumisión química sigue existiendo. Esto es un punto más añadido a toda esta violencia y que es una situación de riesgo muy grande. Hay muchos casos en los que se plantea la posibilidad de que exista una sumisión, una chica que haya salido y que no se acuerde, puede ser porque ha bebido o porque le han podido meter algo en el vaso o cualquier situación. Es cierto que en la ciudad no estamos teniendo este tipo de casos, esperemos que no los tengamos, pero sabemos que es una realidad que está existiendo en toda España y que la tenemos en Andalucía y ante la que se vienen haciendo campañas muchísimos años, ¿no? Así que bueno, los protocolos están ahí, ya existían y esto es un protocolo más añadido para esta situación concreta que se viene detectando, sobre todo a partir de junio ha sido cuando se han aumentado los casos en nuestro país. Y bueno, es importante que se tenga ese conocimiento ahora en estos espacios, pero el resto del año, ¿no? En el fin de semana y en los espacios de ocio. También en relación al punto violeta, ayer mismo también se informó de que el hospital comarcal cuenta con ese punto violeta, que ya se anunció que se estaba trabajando en ello, y que también está pendiente que estén otros espacios públicos, si no me equivoco, por ejemplo, en el centro penitenciario. ¿Cómo va este trabajo pues, para implementar estos puntos violeta, estos puntos de atención pues, en diferentes espacios de la ciudad? Sí, ayer mismo se incorporaba ya el hospital, estaban esperando porque se llevó toda la cartelería, se hizo el trabajo con Ingesa y llegó a los centros de salud, pero nos faltaba el hospital, que además tenía mucho interés, quieren tener un punto violeta como tal, no solo cartelería, sino tener toda la información y personas de referencia. Y bueno, desde que empezamos con la campaña, en realidad todas las instituciones y todas las administraciones nos lo han solicitado. Lo tiene el SEPE, todos los centros educativos, llegaba a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, está en todas las dependencias de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Penitenciaría también lo quiere tener. Es importante porque tiene información, el código QR tiene información de cómo actuar, pero también tiene información de qué es la violencia de género, conocimientos fundamentales y básicos sobre elementos que tienen que ver con la violencia, ¿no? Y entonces llegará también a penitenciaría de la misma manera que queremos que llegue a todos los puntos de la ciudad. Tengo pendiente, que creo que es clave también, establecimientos de la ciudad, comercios y espacios de ocio en general. Así que nuestra idea es reunirnos con la hostelería, reunirnos con empresarios y empresarias. Activa ya se puso en contacto con nosotras, querían además una formación concreta, aparte de incorporarse a la campaña, querían una formación sobre el punto violeta y sobre cómo actuar. Farmacias ya se supone que son puntos violeta con aquella campaña que sacamos de espacios seguros, y seguir ampliando espacios de transporte, que ya sabemos que se ha firmado un convenio tanto con aeropuertos, puertos, etcétera, y bueno, ahora que ha sido un poco locura, el mes de agosto fue cuando se firmó el convenio, justo a principios creo de agosto o finales de julio, y la idea es que pueda estar incluso en los espacios de transporte de nuestra ciudad, que bueno, no son trenes, etcétera, pero sí es importante aeropuertos, puertos, etcétera. Y bueno, entiendo también que transporte público en cuanto a autobuses y taxis también que llevarán esas campañas, no sé si se está planteando eso. Se puede hacer, de hecho se ha hecho en alguna comunidad y también lo planteamos, la posibilidad de las pegatinas en los taxis de la ciudad, y no tanto la cartelería porque bueno, es muy amplia, pero sí las pegatinas grandes que recogen el lema que la violencia machista la paramos unidas con el código QR. Así que bueno, esa es la idea. Vamos progresivamente, pero va llegando, y como es una campaña abierta y creo que es fundamental que llegue y que llegue bien, que la información antes de que los centros la tengan, la conozcan, porque no es solo tener el cartel, colgarlo y ya está, es sí conocer todo lo más relevante y sobre todo los teléfonos de interés y saber cómo actuar, y esos son los pasitos que estamos dando, así que bueno, en ello estamos.
Y bueno, para seguir también con este tema, pues a nivel nacional, esa ley integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, pues se entiende que es un avance que se ha luchado en estos últimos años, entiendo. Bueno, es un avance esperadísimo. Yo creo que una gran parte de la sociedad y casi todas las mujeres teníamos que estar celebrando esta ley que nos protege un poco más a todas. Es una ley para todas, así lo decía la propia víctima de la manada, y yo creo que todas las mujeres que somos feministas nos hemos emocionado y estamos bastante contentas con que esta ley haya salido adelante, a pesar de todas las trabas, a pesar de las dificultades, a pesar de que podía haber sido mucho más ambiciosa, pero creemos que es un avance no solo en España, sino en el resto de Europa. Y bueno, pues se hace ley el grito de las mujeres. Yo creo que el malestar general que sentimos con aquella sentencia de la manada y la necesidad de que el concepto de abuso, el delito como tal, fuera considerado agresión, se va a recoger en ley, que desaparezca el concepto en sí de abuso, porque sabemos lo que significa. Y ahora, bueno, pues a ver cómo conseguimos poco a poco que todas esas demandas sigan adelante. El consentimiento se pone en el centro, tenemos que seguir avanzando, que sea el deseo en el centro. Sabemos que el consentimiento es clave, que necesitamos decir sí, y bueno, que el sí no solo se dice sí verbalmente, todas sabemos cuál es un sí, y el sí se dice con los gestos, se dice con las miradas, se dice con las manos, y quien tenemos relaciones sexuales sanas sabemos lo que es un sí. De hecho, así se dice en la ley, que eso no es un sí solamente como de palabras, sino también pues en actos, en expresiones, en el que se confirma que hay un consentimiento, que hay una afirmación y un deseo, ¿no? Así es, así que toda la polémica que se genera en torno a esto es ruido, sabemos perfectamente que es ruido y hay que seguir avanzando y mirando hacia adelante y creer firmemente en que hemos conseguido un avance del que tenemos que sentirnos muy orgullosos a todas las mujeres, porque es parte de lo que hemos reclamado durante estos años, estos últimos años, y se ha hecho ley. Aparece el consentimiento en el centro, desaparece el abuso como tal, la agresión, se limitan las penas, y hoy mismo leía toda la controversia también sobre el tema de las penas, porque se hablaba de que el abogado de la manada quería pedir que se rebajaran las penas, porque la ley como tal contempla distintos años en cuanto a los delitos. Es una ley que no es punitiva como tal, y eso es importante también, pero sí es una ley basada en la educación, y tenemos muy claro que la base de todo esto es la educación. Es que tenemos que empezar a pensar que es clave que ni un solo hombre considere que puede hacer uso del cuerpo de una mujer cuando no haya un deseo y un consentimiento, que sea impensable, de la misma manera que tenemos que conseguir que sea impensable en nuestra sociedad pagar por sexo. Yo estoy convencida de que eso lo veremos, yo no sé si llegará, pero estoy convencida de que llegará. Justo le iba a preguntar, y perdona que le interrumpa, es que le iba a preguntar justo por eso, porque ha mencionado que esta ley de libertad sexual pues podría haber sido a lo mejor un poco más ambiciosa. Como miembro del Partido Socialista, pues ha habido a lo mejor unos desacuerdos pues con otros partidos políticos que pues, al final no han visto del todo eficiente esta ley de libertad sexual o ley del solo sí es sí. Y me refería pues eso, un castigo más severo al proxenetismo, a las personas que se benefician de las mujeres en situación de prostitución, de explotación sexual. Entiendo que se refiere a esto concretamente. Sí, es un paso más que se tendrá que dar y se dará. Yo entiendo que todo va llegando cuando tiene que llegar, ha llegado esta ley, que es clave porque tenía que llegar, y seguiremos avanzando. Lo importante es que saliera, porque teníamos mucha reticencia y sabíamos que era complicado y tenía que salir hacia adelante, pero vamos a seguir avanzando. Necesitamos una ley de trata, necesitamos un proyecto abolicionista de verdad, y yo es algo que sabéis que siempre, desde que estoy en la unidad, lo vengo trabajando, y trabajo el tema de la trata intensamente, y tengo muy claro cuál es el fin fundamental de la trata de mujeres, y el fin fundamental de la trata de mujeres es la explotación sexual, y van dirigidas a la prostitución. El gran porcentaje de las mujeres que están en la prostitución son víctimas de trata, y eso tiene que llegar a la sociedad, tiene que llegar a los hombres, que sepan que aquellas mujeres que están siendo sometidas, prostituidas y por las que se está pagando para consumir sexo, son mujeres explotadas, mujeres que vienen de la trata y que se está ejerciendo una violencia de género sobre ellas. La prostitución en sí es violencia de género, y yo en esto lo tengo muy claro, así que el consentimiento está en el centro, pero tenemos que seguir avanzando, porque sabemos que el consentimiento a veces puede ser a través de coacción también,
o a través simplemente de un pago, ¿no? Y yo ahí pues creo que tenemos que seguir. La ley es clave, la ley abarca todo lo que tiene que ver con la educación y yo creo que es fundamental la parte que tiene que ver también con el acompañamiento de las víctimas de violencias sexuales, que hasta ahora quedaban en cierto modo al margen de la violencia de género, y esto nos lo exigía el Convenio de Estambul también, y todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas también. Así que vamos avanzando y yo creo que es un paso del que tenemos que sentirnos muy orgullosas todas las mujeres. Para ir terminando, porque quería hacer más hincapié y en cuanto a esta ley, pues en el tema de extranjería, las mujeres pues que se encuentran en situación irregular, pero que también pueden ser y son un colectivo más vulnerable en cuanto si sufren agresiones sexuales precisamente. Hablan de ese permiso a residencia y trabajo, esa protección al final de las instituciones que, bueno, así lo pone en la ley, después hay que ver si se cumple esto. También pues por el tema de Melilla, pues la situación de extranjería pues un poco más concreta. ¿Cómo se va a trabajar también a raíz de esta ley del solo sí es sí con mujeres extranjeras que pueden estar en situación irregular y precisamente pues son más vulnerables? Sí, la idea es ampliar el concepto de violencia de género como tal. Entonces, hasta el momento las mujeres que sufrían violencia de género, en el momento que ponen una denuncia y hay una orden de protección, tienen derecho a solicitud de tarjeta de residencia y trabajo, y en un primer momento temporal y luego ya va ampliándose, y en este momento la idea es que se avance en ese sentido y que aquellas mujeres que son víctimas de violencias sexuales tengan el acceso a esos mismos derechos que hasta el momento no los tenían. Pasa con las víctimas de trata también, se paraliza su orden de expulsión si la tiene y pueden acceder a una serie de requisitos que tienen que ver con la ley de extranjería, y la idea es la misma, ¿no? Que las mujeres que sufren violencia de género en todos los sentidos tengan los mismos derechos de acompañamiento, derechos de residencia, derechos de trabajo, todos los acompañamientos en igualdad de condiciones. Yo creo que es clave, porque si no teníamos víctimas de violencia de género de primera y víctimas de violencia de género de segunda, es que era así. Y una mujer víctima de violencia sexual, tenemos que tener en cuenta que si las violencias sexuales también se dan en el hogar, que es lo que nos dice la macroencuesta, que la mayor parte de las violencias sexuales se dan por personas que conocemos, personas cercanas, muchas de ellas necesitan sus recursos de acogida, necesitan salir del espacio en el que están, y si encima eran mujeres indocumentadas, estaban en una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo. Por lo tanto, es un paso fundamental. Pues ya no tenemos más tiempo, así que aquí tenemos que concluir, pero Laura Segura, responsable de la Unidad contra la Violencia de Género aquí en Melilla, muchísimas gracias por estar aquí en la réplica de Popular Televisión. Gracias a vosotros siempre. Y como siempre, muchísimas gracias a los espectadores por ver un día más este programa de la réplica, y aquí finalizamos precisamente el programa. Ya la semana que viene pues nos centraremos en la programación de feria, de las fiestas patronales que vuelven después de 2 años de pandemia y vuelven con muchas ganas, pero recordar de nuevo, y conforme a este tema, pues que tengamos unos espacios seguros, unas fiestas seguras y que todo el mundo pues respete a todo el mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos pues la semana siguiente a la feria. Muy buenas noches.